El 17 de octubre del 45, las masas populares irrumpen en el escenario político nacional. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba. Como consecuencia, en febrero del 46, en limpias elecciones, el peronismo accede al gobierno. Comienza la etapa de concreción de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Se concretan una serie de reivindicaciones auténticas. Se reglamentan los derechos del trabajador, la familia, los ancianos y la educación. Se da participación en la cosa pública al pueblo, otorgándose voto a las mujeres, a los indígenas. La clase trabajadora participa directamente en el poder político. La distribución de la renta nacional permite elevar el nivel de vida de la clase trabajadora. Lo que yo me acuerdo es de lo bien de las cosas del gobierno, digamos, de Perón y Evita. O sea, no tuve nunca un contacto así, pero me acuerdo de los beneficios que obteníamos, de cómo estábamos en un hogar también. Yo estuve en un hogar también, un hogar que, digamos, no tenía todo como para los chicos. Entonces lo tomó el gobierno peronista. Me acuerdo que el director del instituto de acá, se llamaba Sarrasqueta. Y bueno, desde ese momento comenzó a mejorar mi situación y también hice el colegio primario y secundario, más el secundario, en la escuela Sarmiento. Había una directora, ¿no? Y estábamos con otros compañeros que no me acuerdo, éramos chicos. Entonces la directora era la radical y nosotros en una cancha de fútbol gritábamos ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Y qué tendríamos? No sé, qué sé yo. No, 13, 14, 12, no, bueno, pero por ahí estaba. Se terminaron las becas, ¿cierto? Y luego me voy a Buenos Aires. Me anoté, me recibieron en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, pero luego de estar un año ahí, estuve en artillería. En ese momento, hablando el oficial y qué sé yo, dice, pero nosotros, no me acuerdo, éramos varios nosotros que estábamos en artillería, le preguntamos que por qué que se quería sacar a estos señores que eran buenos para la República, que yo decía, no, dice, todo esto, lo único que hacen es darle de comer a esos negros, todos negros, estos son todos negros, ¿no? Entonces yo ahí vi que, o sea, por lo menos esa parte del ejército ahí, y la escuela, parte de esa escuela no estaba con el pueblo, con la gente. Eran medios aristocráticos. Sí, entonces varios de nosotros, los 10 primeros que estábamos en artillería, pedimos la renuncia y nos fuimos. Para la oligarquía y los imperios, ir perdiendo sus privilegios en manos del avance popular fue insoportable. Con actos golpistas en 1951, acciones terroristas de los comandos civiles, los bombardeos a Plaza de Mayo, con la masacre de alrededor de 400 personas y miles de heridos, lo que luego sería continuado con los fusilamientos en 1956 y con las desapariciones de miles por la última dictadura, cuyos personeros fueron los mismos que participaron de la revolución liberticida. Ellos fueron la expresión del odio,
de los que perdían sus sucias prerrogativas. En septiembre de 1955, la revolución liberticida y fusiladora derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, quien tuvo que exiliarse por 17 años. El cadáver de Evita fue secuestrado. Por ley no se podían nombrar a Evita, ni a Perón, ni al peronismo, entre otras prohibiciones. Anularon por decreto la Constitución de 1949 que daba rango constitucional a los derechos económicos sociales. Intervinieron la CGT y había miles de presos políticos. Instalaron el terror como condición para impedir toda resistencia ante la reconversión económica decidida por los grandes poderes nativos y extranjeros. Su objetivo era destruir las conquistas populares y restaurar el orden oligárquico con una economía primaria agroexportadora y marcadamente proimperialistas, y así llevan el país a integrarse al Fondo Monetario Internacional. Después la caída de los fusilamientos de Valle también, después del 55 más que nada. Ahí empezamos con otros compañeros, siempre desorganizados, digamos. Vos venís, vos ir acá, bueno, vos allá, otros compañeros nuestros estuvieron en Rosario, el compañero que después es como formamos lo que formamos después. E inclusive, además de estar en la escuela, hice el servicio militar en Buenos Aires. Y era un momento muy embromado. Pero yo vivía en Matadero. Y con otros compañeros, que el padre hacía de estas cuestiones, estaba en la Juventud Peronista, ahí íbamos al centro, y ahí discutíamos en contra de Perón y venían los contras, entonces nos agarrábamos, porque a propósito discutíamos en contra de Perón, entonces venían otros y a veces nos daban una paliza de padre. Ahí nos conocimos, en Matadero nos conocimos con el 26 de junio, que estaba no me acuerdo cómo se llama el Matadero, en Flores, en el Bajo Flores, acá con Cacho el Cadri, que me lo presenta el Gordo Chacón. Entonces ahí nos reuníamos, estaba a la vuelta, había uno del COR, también, en Matadero estoy hablando, Entonces empezamos, teníamos otro compañero, Lorenzo, entonces nos fuimos reuniendo, nos reuníamos por eso en la unidad básica, cuando hay un momentito en la unidad básica, y así nos fuimos agrandando. Luego, estábamos en los sindicatos, nosotros estábamos y nos metimos en el sindicato de la construcción, nos llamaron, y nosotros en el sindicato de la construcción estábamos, digamos, como colaboradores. El peronismo, movimiento policlasista que agrupa en su seno a sectores diversos, conlleva también contradicciones. Ya durante la segunda presidencia de Perón, fracciones como la cúpula eclesial y parte de las Fuerzas Armadas rompen lanzas con su gobierno. La confluencia de intereses entre los trabajadores y la burguesía local mediante la coincidencia de la cuestión nacional con la social sufre resquebrajamientos y a partir del golpe la clase trabajadora, parte constitutiva esencial del movimiento peronista, se va a radicalizar. A nosotros, un dirigente gremial, una huelga, nosotros íbamos a la huelga con tal o cual dirigente gremial, molotov, ¿no es cierto? Bueno, y bueno, se armaba. Después, cuando había un poco, digamos, ¿cómo decirte pongámosle, cuando subió Framini, nosotros también estábamos detrás de políticos o estábamos detrás de gremialistas. Entonces, cuando subió Framini, por ejemplo, fuimos nosotros y cuando vamos, estaba el ejército con... Entonces, no, esto no va más. Un poquito de lesión. Después, traidores gremialistas, ya empezábamos a ver todo eso. Entonces nosotros empezamos a pensar. Formamos, en la Unión Obrera de la Construcción, formamos el Movimiento de la Juventud Peronista, MJP. Pero primeramente a eso estaba la mesa ejecutiva de la juventud, donde estaba Brito, donde estaba Caride, Cacho, el otro compañero que murió, que estaba en Calzado. Bueno, nosotros, primero y principal, estábamos primero con la vuelta, siempre con la vuelta de Perón, al poder,
y la guerra popular y prolongada que vino después. En ese momento, para la vuelta de Perón y para la vuelta de Perón, lo que sea. Hacíamos actos relámpagos, tal es así que en un acto relámpago en la calle Corrientes también estuve 2 años que no los encuentro hoy en día, porque no es que solamente ahora, antes también vos ibas y no figurabas. O sea, eso no lo saben muchos. Bueno, entonces ya empezamos a pensar diferente, a decir, bueno, la vuelta de Perón, pero por estas cosas que hacemos ahora, que no es que nos sirvan. Nosotros vamos a estar en los sindicatos, mientras se pueda vamos a estar en la política, pero tenemos que hacer una organización político-militar. En esto no hay vuelta porque ya, ¿cuántos años hace que venimos con huelga, ganando elecciones? Y nunca puede venir Perón, y siempre leña para los que luchan. Se aleja del peronismo burocrático conciliador y aparece la resistencia contra el entreguismo, la proscripción política y el cercenamiento de derechos laborales. De esta resistencia inorgánica se pasa a la resistencia armada ante gobiernos de ocupación, como define John William Cook, es decir, como gobiernos extranjeros que están por fuera de la comunidad nacional y que velan por intereses contrarios, foráneos al pueblo. Para finales de los 60 se definirán a las Fuerzas Armadas como un ejército de ocupación con la misma lógica anterior. Frente a gobiernos de ocupación y ejércitos pretorianos se va a desarrollar la resistencia armada peronista. Ya empezábamos nosotros, ya estábamos haciendo tales así que para que se fuera Cacho a España, hubo que hacer un hecho, para que se pueda ir ahí, porque nosotros ya estábamos en completo compartimentación, llamémosle, no le decíamos a cualquiera, y nos estábamos organizando en destacamentos, de a poco íbamos cuando había un poquito a un gremio, hacíamos el diario, se llamaba Trinchera, entonces empezamos a organizar. Nosotros como habíamos organizado el MJP en casi toda la República, por eso es que cada uno, ellos de acá, de San Juan, de Santa Fe, de Córdoba y de varias provincias, porque nosotros habíamos hecho ya, teníamos compañeros de ahí. ¿Por qué? Porque todo se hablaba, todo se decía, pero nadie salía. Estoy hablando después salieron otras organizaciones armadas, pero la primera organización armada, dejemos Oturunco, dejemos el que murió y no se sabe dónde está en el norte formoseño o chaqueño, no me acuerdo cuál fue, Macetti, dejemos eso, que esos fueron primero que nosotros, ¿no es cierto? Uno fue LP y después tuvo el Uturunco, el compañero Rojas que está fallecido también, estuvo con Tacorralo, cayó en Tacorralo también. Para que venga Perón, en esos momentos, en esos años de lucha, todas las, ¿cómo explicar? Todo se había aprobado desde el campo popular, gremial, político, peronista, ¿no? Y había otros que no eran peronistas también, que estaban luchando, ojo. Pero nosotros y la gente nos apoyaba. Y nacen, más que nada, primero por ese análisis que se hizo. Y además nosotros planteamos la alternativa independiente. ¿Qué es lo que quiere decir la alternativa independiente? Ir a todo lado, pero nosotros dirigimos las acciones. Con dirección, con destacamentos, nosotros dirigimos. Estamos en todos lados, pero nosotros dirigimos. Si se hace un paro, vamos a ver cómo vamos al paro. Si una huelga, vamos a ver qué hacemos con la huelga. Ya teníamos, fíjense ustedes, los compañeros nuestros en Peugeot, que están desaparecidos, en la Mercedes-Benz. Teníamos compañeros en todos lados. Los compañeros que estaban más, ¿cómo explicarte?, más comprometidos, ya no iban casi ni a trabajar a fábrica, como yo, por ejemplo. Yo no digo, no es por decir yo, pero yo continuamente estuve prácticamente semana, día, un año en cada. Entonces, entonces comenzamos a expropiar la guerra revolucionaria, popular y prolongada.
también se ponía caño antes de que nosotros teníamos la organización. Ahí fue donde nosotros nos fuimos amoldando, aprendiendo a armar. Yo, como estuve en la escuela y como estuve en el ejército, sabía de armamento y todas esas cuestiones, y así se desarmaba. Nosotros desarmábamos, armábamos, y fundamentalmente la compartimentación. Si éramos 3, se fue agrandando un destacamento, yo tenía otro. Esa es la organización que nosotros aprendimos de a donde nombraste a Argel y los cubanos. La resistencia batalla contra el capitalismo cipayo en el poder y también tiene que lidiar con el sector del peronismo conciliador y acuerdista con aquellos. A su vez, dentro de la resistencia se perfilan 2 corrientes, las que consideran que hay que resistir deteriorando al régimen hasta que se den las condiciones para el retorno de Perón y la revolución, y los que quieren crear las condiciones para la revolución que traerá a Perón, a través de una praxis revolucionaria, como Cook, que plantea una política insurreccional planificada y ejecutada por el movimiento peronista. El régimen definirá a la resistencia como subversión. Con Cacho Émbar el Cadri, sí, nos conocíamos prácticamente un poco después del 55, o sea, nos reuníamos en Matadero. Compañerazo, ¿cómo explicarte? Había algo, era para todo, o sea, ya nosotros todos ya teníamos en la mente eso de todos los compañeros que estaban con nosotros, lo que pensábamos, ¿no? El día de mañana tenía que ser así, todos compañeros, lo que era de uno se repartía, un compañero sabía cualquier cantidad, había un error de él, había un error nuestro, se hablaba, ¿no es cierto? Teníamos reuniones antes con la juventud, lo que íbamos a hacer. Él casi siempre fue responsable, salvo muy pocas veces, digamos, de la orga. Y jajá me dicen, por mi risa, aunque me estuvieran, hasta que se terminaba, ¿no? O sea, no tanto. Entonces me decían jajá por eso, por la risa que yo tengo. Ahora inclusive, no tanto, pero bueno, es así. Perón apoyó, él no lo decía, ¿viste? Pero siempre por algo estaba con la juventud, y él hablaba de la juventud, y nosotros, pero además, para reivindicar todo lo que el peronismo había hecho también, con respecto a la nación estaba por el suelo, vendepatria de todos lados, no sé, a nosotros nos causaba tremendo, y para seguir luchando y pasara lo que pasara. Además la Constitución decía, cuando no, y creo que hoy también, cuando no se responde a los intereses de la nación, que nadie lo cumple, vamos a decir así, se puede levantar en armas. Y nosotros hicimos lo que dice la Constitución, como legítima pelea en contra de los usurpadores del poder. Circunstancias actuales, es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y, si es preciso, el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Entonces decidimos, me dijo, mirá, con Cacho hablamos, con Cacho. Sí, no, yo tenía un negocio y todo. Ah, no, sí, para eso estamos militando, le digo, si esto ya no va a dar para más. El modo de construcción de la identidad en la resistencia, en tanto identidad peronista, y los condicionamientos políticos con un Perón en el exilio, se materializará en las distintas vertientes que irá revelando el movimiento. La resistencia popular se integrará cada vez más con la juventud peronista,
Se referenciará en las experiencias de Cuba y Argelia y recibirá aportes ideológicos del trotskismo, el maoísmo y grupos cristianos revolucionarios. Una de las vertientes, las Fuerzas Armadas Peronistas, diseñaron la construcción de un peronismo revolucionario y socialista. El documento fundacional de la FAP se da en el programa del Movimiento Revolucionario Peronista de 1964, que describe la necesidad de una organización para la lucha, propicia un ejército del pueblo para enfrentar al ejército de la represión y definen por qué son peronistas. Después empezamos con David, con la Negra Manda, a tener reuniones. Nosotros entendíamos, a pesar de que muchos, que había que distraer al enemigo de alguna forma. Había que distraerlo, porque todos estaban dando con todo, tanto en Córdoba, allá en Buenos Aires también. Entonces, y que además había que hacer otro frente. Había que hacer otro frente, si es lo que nosotros... Pero había una diferencia, por ejemplo, porque nosotros decíamos que la guerra era popular y prolongada, como se ve. Se ve clarito ahora. Bueno, éramos prácticamente, y para eso había que abrir otro frente, el frente rural. En 1968, las Fuerzas Armadas Peronistas establecieron un campamento de entrenamiento cerca de Tacorralo, en Tucumán. La estrategia guerrillera apuntaba a ganar la zona montañosa, tras un periodo de adiestramiento en el llano, y desde allí iniciar una acción de guerrillas a lo largo del macizo de la Conquija, desde Catamarca hasta Salta. En Tacorralo teníamos actividades todo el día, estudiábamos qué era lo que íbamos a hacer, practicábamos tiro, fuimos e hicimos el polígono, lectura de diferentes libros que habíamos llevado, que todo eso fue secuestrado. Y leíamos historia argentina, por ejemplo, historia argentina, nada de libros, y sí, lo que por lo menos el libro de muchos de nosotros era acerca de las contradicciones de Mao. Caminatas, como conté, las caminatas, hacíamos gimnasia, todo podíamos dar instrucción militar. Porque todos habíamos, no fue ninguno que no había tenido alguna cosa que había hecho en la capital, algo. Yo, por ejemplo, ahora que si me preguntara si el revólver que va me lo desarmo, la pistola, la ametralladora Panther, el arma y la desarmo. Cacho, el responsable, ahí no había ni capitán ni coronel, responsable. Después más adelante veremos, pero responsable era Berdinelli. ¿Recuerdan Berdinelli ustedes? Teníamos el entrenamiento militar de haber aprendido de la guerrilla de otros países para la guerrilla. Ahí no había que hacer la venia, no. Respeto los responsables salían solo de lo que hacían. Vos hacías esto, ¿viste? Y así. En ese aspecto éramos todos responsables porque todos veníamos Pero había un orden para responder, jerárquico. Daba las órdenes, está bien, se discutían las órdenes y se aplicaban. Y si no, bueno, había discusión, mira, ¿qué te parece? Es lógico, era una cuestión delicada, eran cuestiones muy delicadas. El plan preveía el estallido de una guerra de guerrillas en un año en todo el país, teniendo a Tucumán como foco principal. Ya habíamos encargado las mulas, porque ahí tenés que ir con mula. Íbamos a cargar las mulas y nos íbamos a ir. Bueno, nosotros habíamos salido, yo explico ahora cómo fue la cuestión, cómo caen y cómo nosotros cuatro podemos esquivar y salir. Nosotros íbamos, 3 de la mañana salíamos, pum, 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 para aclimatarlo, porque era monte también. A cierta hora volvíamos. Entonces al volver a veces nos perdíamos. Entonces habíamos quedado con 1 o 2 compañeros que quedaban en el campamento a cierta hora justa a hacer humo. Subía al árbol, allá arriba, entonces yo veía dónde estaba el humo, entonces yo miraba para abajo, como los indios, ¿me entendés? Y bueno, y así llegábamos al lugar. Bueno, entonces bueno, bajamos, seguimos, Lucero, que es el Chacho Toma, que es de Santa Fe, y el orangután, que está muerto, de Corrientes, y yo. Entonces de repente, el Chancho le dice, no, otra luz que venía, apaga la luz, y entonces se siente el grito, ¡alto policía! Y como nosotros íbamos sin arma,
Entonces, no sé, alguien tiró de aquel. Bueno, nosotros, 4 de nosotros nos agachamos, ¿no? Y huimos hacia nosotros, que ya habíamos más o menos conocido, huimos hacia la ruta. ¿Pero por qué huimos a la ¿puedo seguir o no? Sí. ¿Por qué huimos hacia la ruta? Porque yo tenía compañeros en Santiago. Entonces, en Tacorralo, en el pueblo de Tacorralo, había una estación del ferrocarril. Entonces teníamos pensado, pues ya lo habíamos hablado y todo, si pasaba algo, trataríamos de irnos hasta Tacorralo y bueno, nosotros 4 únicamente. A todos los demás, bueno, no pudimos verlo más, pero fue... Entonces nosotros, como era monte, 20 kilómetros. Entonces nosotros caminamos hasta la ruta y veíamos pasar los autos policiales y en una vimos, nosotros lo observamos, notamos que si hubiésemos tenido armas o estamos todos muertos o no sé. Teníamos las armas pero guardadas para después llevarlas ya puestas ahí para llevarlo en las mulas. Entonces vemos que le pregunta a la policía, la gente no había visto, pues nosotros cruzamos la callecita, que era más espeso de este lado del monte, y la gente dice, no, agarramos para allá, el hijo, para otro lado, nosotros no, ahí la verdad, nos pusimos re contentos porque que la gente le dijera a la vigilancia que no habíamos, y seguimos y ya estábamos cerca. Entonces cuando llegamos a la ruta, nos metimos por una alcantarilla, para el otro lado, nos metimos, yo último siempre. Y por ahí vemos 2 o 3 vigilantes enfrente y dice, por acá pasaron, ¿no? Y nosotros lo escuchábamos, lo estábamos viendo. Entonces cuando íbamos para la estación federal veíamos a la policía nosotros, pero no se ve nada, Entonces, el compañero hace así, encuentra un cencerro, no hace nada por el momento, miren ustedes, ¿no? Entonces de repente nosotros sentimos un cencerro, entonces dijimos, acá andan animales. Entonces como pasaba la policía y por ahí se paraba, tocábamos el cencerro. Mirá, es para no creer, pero hay vivos todavía compañeros, y compañeros quedamos yo, el Chacho y el Chancho, nada más, de los que estuvimos fugados. Llegamos re cansados y qué sé yo. Y entonces estaba una oscuridad bárbara. Ahí íbamos a esperar el tren. No sé si el Chancho, Lucero o el orangután querían ir enfrente, que había un boliche, nosotros lo veíamos todo. Si nos habían dado agua, ¿qué querés tomar? Bueno, fueron y el irse hasta el bar, chao. ¿Y cayeron? Cayeron ellos 2. Y nosotros, yo y Chacho estábamos en la estación todavía, y esperábamos y ya, un montón de policía. Entonces, por el costado fugamos a ver, íbamos a vender algún reloj, porque todavía era verano. O sea, había algunos, ya no, era un pueblo que no es ahora si vos vas. Entonces quisimos vender un reloj que tenía el Chacho para que no nos dijeran nada en el tren. Nos tendríamos que esperar el tren, pero no venía, viejo. Bueno, cuando salimos así, estábamos justos, ya estábamos por hacer una venta, y de atrás nos dicen, alto, policía y policía de civil, y nosotros no teníamos armas, ¿viste? Y bueno. En la cárcel de Tucumán, fue, bueno, tortura día y noche, en fin, la aguantamos. Tal es así que todos pueden fijarse a ver cuando caímos nosotros, los pocos compañeros que cayeron, que eran de superficie, muy poquitos compañeros, de Santa Cruz, que está muerto ya, el compañero Stirerman, el Águila que está vivo, que es de Tacorralo, que está en Tres Arroyos. Y bueno, de ahí estuvimos, qué sé yo, no me acuerdo cuánto tiempo, porque bueno, en definitiva, no te voy a decir lo que nos hacían, porque se dan cuenta ya, tortura, picana, sin dormir, tal es así que nos tenían sin dormir, que yo y todos nos tirábamos con la cabeza contra la pared. Me puedo poner ahora si querés verlo, cómo nos ponían, así, mirá. Ah, no
no me pongo. La cabeza contra la pared y los pies te lo pisaban así para que vos estuvieras más inclinado, sin dormir. Pero llega un momento que nos tirábamos porque patada, pero no sentí nada, es tremendo. ¿Qué decíamos que no esperaba? La tortura, la prisión y la muerte. Eso lo teníamos grabado, ya estaba grabado. A mí más que nada, yo tengo los pies, a mí no son los pies a la miseria, los dedos, bueno, pero se aguantó. Otro compañero más todavía, ¿no? Porque fui con otro verso y todos fuimos con otro, pero los papeles marcaban. Entonces ya allá en el campamento que nosotros ya habíamos disparado, Cacho grita: somos las Fuerzas Armadas peronistas, no contrabandistas. Yo lo decía a los compañeros, a nosotros nos lo dicen después cuando ya podés reunirte y podés charlar, mientras tanto no podés hablar, estás solo acá, solo allá. Cuando salí de la cárcel, también seguí en la organización. Como cuando salí de la cárcel estaba Cámpora, estábamos con el gobierno de Cámpora, pero estoy angustiado. Algunos compañeros, se formó la FA 17 de octubre, otros compañeros que se fueron de la FA 17 de octubre, no hubo otra. Estuvo algunos compañeros que se quedaron pero ya prácticamente después se fue, casi todos fueron a la 17, otros, chao, se fueron. Y otros se fueron a Montonero, compañeros nuestros que se fueron a Montonero, perfecto. Nosotros eso, para nada era nada extraordinario ni nada por el estilo. Bueno, se hablaba, se decía, me voy por esto, me voy por esto. Cuando se iba alguno también, mirá, yo no puedo estar en esto, se hablaba. No era que, ay, sí que... no sé, lo que se hacía era mandar a otro país a un compañero que por ahí era de dirección o que por ahí tenía conocimiento de la organización, que creo que es justo, no lo va a dejar libre porque lo casan a alguien, y, ¿no es cierto? Bueno, después, ya después de la 17 también tuve un cacho, también fuimos nosotros los que formamos el peronismo de base. O sea, tenía compañeros ahí, no podíamos dar mucho la cara nosotros, aún después, porque ustedes bien saben lo que pasó. Porque no se olviden que primero estaba la AAA, que mató al compañero Ortega, Troller, compañero, pero re compañero nuestro, inclusive Frondizi, hermano de... Así que bueno, entonces teníamos que de nuevo la clandestinidad. Y los que no se fueron, que nosotros les dijimos, tómenselas, váyanse porque esto viene jodido, porque ya nos habían dicho otros compañeros, porque nosotros fuéramos sabios. Y bueno, me fui, anduve por el norte, haciendo otras cosas, ¿no? Haciendo política, pero siempre teniendo acá, ¿viste? Bueno, y bueno, así anduve, haciendo algunos trabajos, vendía loro, compraba loro, se lo mandaba al compañero Chacón acá, lo que podía hacer. No podía estar a la vista de nada durante la dictadura militar, en nada. Yo estaría desaparecido seguro hoy. Yo creo que, como repitió y dadas las condiciones, era necesario luchar por la República Argentina, por la vuelta de Perón, que era el único en la República Argentina, por más que hablen de que había levantado acá en la República Argentina, en la época de Perón se fabricaban, había una reacción, trabajo para todos, derechos sociales que muchos hablan, pero nadie los cumplió, el que los puso, no, esos que no son privilegios, que son conquistas sociales, que cómo era que decíamos nosotros, que lo que había hecho Perón no era, ¿cómo se dice?, beneficencia, sino justicia social. Yo la militancia, por lo menos con todos los compañeros que estábamos, la vivíamos para ir hacia adelante. Y decepciones, quizás. No, lo que nos daba siempre, que por eso
algunos después fallecieron, y que cómo traicionaban de un día para otro, todo el mundo sabe, por apetitos personales o apetitos de negocios. Yo creo que ahora, que si llega a pasar, que yo no creo, con un gobierno como este gobierno que está, yo creo que la juventud va a hacer lo mismo que hicimos nosotros. Yo creo que sí, yo creo que lo van a hacer. Dada la conquista social, la República Argentina como está vista, los demás países de Europa, todos, que siempre, no es de... Lo que pasa es que mucha gente cree que lo que hace Clarín, lo que hacen otros, esto es de siempre. Nosotros eso lo vivimos, tanto del campo nuestro como de ellos. Militares, siempre militar a favor, en este caso, de la República Argentina. O sea, en ese tiempo era reconquistar lo que se lo había robado, la muerte que hubo durante todo ese trayecto, sin ninguna necesidad, por intereses que no son de la República Argentina. No sé si me equivoco, pero yo creo que hoy hay defecciones. Creo que hay defecciones, varias defecciones, que en nuestro caso eran traidores. Es que hay traidores, no se usa la palabra traidor. Yo estoy con el gobierno. ¿Por qué estoy con el gobierno? Porque está haciendo cosas que son para la República Argentina, para los trabajadores. O sea, no es lo mismo la República Argentina desde que se fue Perón hasta que subieron, la verdad, yo siempre le digo a algunos que hablo, no es necesario ser político para darse cuenta de la diferencia de una cosa y otra. Nunca vieron nada, nunca estuvieron nada y nunca leyeron nada entonces. Yo de cualquier manera yo y todos nuestros compañeros, pero estamos orgullosos de haber hecho lo que hicimos, de haber luchado tantos años. Y más que nada ver que por lo menos tenemos un gobierno que responde a las aspiraciones del pueblo, lo que el pueblo quiere. Gracias a la lucha estamos como estamos. Estamos que hoy se puede hablar, que se puede decir cualquier barbaridad, que no tendría que ocurrir eso. Vamos a llevar adelante. Hay libertad por todos lados. Y todavía tenemos gente, hoy en día en la democracia, que está hablando cosas que ni siquiera existen, que ellos mismos la pueden hablar. Ellos mismos están pidiendo libertad de expresión, cuando están diciendo barbaridades. Bueno, no hablo más porque... Y yo le diría, digamos, le diría a los jóvenes, y no tan jóvenes también, porque acá se trata de la República Argentina y del pueblo, de que cuiden al gobierno, que le puedo asegurar que hace 44 años, por lo menos para nosotros, desde que cayó Perón, que no hay un gobierno como este que está ahora. Esa es la realidad concreta. Que lo cuiden y que en el supuesto caso, que yo no creo que ocurra algo como nos ocurrió en aquella época, que haga lo que hicimos nosotros, pero con más estudio, con más inteligencia. Quizás más inteligencia, porque nosotros aprendimos lo que teníamos que hacer, golpeándonos, luchando, si todavía ver bien qué era, cómo venía la mano, hasta que la vimos.